El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Llega el momento de seguir descubriendo nuestro Aragón vaciado. Lo hacemos, como siempre, con Sergio Larraga. Bienvenido, Sergio. Hola, muy buenos días. ¿Dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a una preciosidad de pueblo muy bonito, casi idílico, del Pirineo aragonés. Con lo cual nos vamos a la provincia de Huesca, vamos a la comarca de Sobrarbe, pero muy cerquita también de la comarca del Alto Gállego, y nos vamos al municipio de Broto. El municipio de Broto está compuesto de varias localidades porque, como luego veremos, hay dispersión. Pues nos vamos a una de ellas que se llama Oto, que es una preciosidad de pueblo, como digo, pero que en el último siglo pues la despoblación también le pegó fuerte, pero actualmente se está recuperando con mucha fuerza gracias a la ganadería y al sector servicios, como luego veremos. No tuvo tanta suerte porque Oto en su día fue municipio, ahora pertenece a Broto. No tuvo tanta suerte otra localidad muy cercana, que es Llosa de Broto, que quedó deshabitada los años 60 más o menos, y que dependía de cuando Oto era municipio, pues dependía de Oto. Tiene un patrimonio cultural estupendo, tiene esas casas tan bonitas aragonesas del Pirineo, con los muros de piedra tan bonitas que nos gustan tanto. Está muy cerca de Ordesa y está a tiro de piedra de la cabecera del Valle de Broto, que es Broto, está cerquísima. Es un lugar, como digo, casi idílico, entre montañas, casas tradicionales, vacas, os va a encantar. El acceso es bueno, siempre que esa carretera nacional que llaman Eje Pirenaico, que sí que tiene algo de carretera pero poco de nacional, la mejoren un poquito. No es un tema de Oto ni de Broto, es un tema pues que esa carretera es complicado por la orografía y por el tema medioambiental, pero que la tienen que mejorar un poquito. Bueno, ¿y cómo es? Mencionabas, ya nos dabas alguna pista, ¿no? ¿Cómo es demográficamente hoy Oto? En el siglo XXI Oto se nos presenta como un pueblecito pequeño dentro del municipio de Broto que tiene 76 habitantes, 76, menos de 100 habitantes, con lo cual se cumple esa primera característica que siempre decimos en el Aragón vaciado. Son localidades demográficamente pequeñicas. Para hacernos una idea, el conjunto del municipio de Broto tiene 577 habitantes, pues de ellos 76 son de Oto. Oto es un núcleo, con lo cual hablar de dispersión, pero aún así podríamos hablar, por eso que decíamos, de Llosa de Broto, porque hace décadas Oto llegó a ser municipio y tenía dos núcleos, Oto, que sobrevivió, y Llosa de Broto, que desgraciadamente la despoblación nos ganó la partida. Si nos fijamos en el municipio de Broto, nos damos cuenta que sí que hay dispersión. Es el típico municipio del Pirineo aragonés que tiene más de una o dos localidades. Concretamente tiene 6 localidades oficiales dentro del municipio de Broto, con lo cual dispersión sí que hay. ¿Cómo es la población? ¿Está envejecida? Siempre decimos envejecimiento. Pues mira, en el caso del municipio de Broto, según la estadística, más o menos está en la media aragonesa. Siempre decimos que la media aragonesa es alta, pero sí es un pelín más alta, pero tampoco mucho. Es verdad que esto también va por localidades. Cuanto más pequeñita es la localidad, el envejecimiento es mayor. El aporte de la inmigración, pues más o menos en la media también, un 10% o 12%, y al final esta foto demográfica de Oto del siglo XXI nos da una densidad de población muy bajita, típica del medio rural aragonés, de la alta montaña, de unos 4 habitantes, entre 4 y 5 habitantes por kilómetro cuadrado, muy lejos de la densidad de población aragonesa, que es muy baja, y años luz de la densidad de población de España y de otros lugares. ¿Cómo ha sido la evolución para llegar hasta este panorama actual durante el siglo XX? Hemos dicho Oto, siglo XXI, 76 habitantes, 76. Hace un siglo, es decir, a lo largo de todo el siglo XX, hace un siglo tenía 307 habitantes. En el impasse del siglo XX y este trófico del siglo XXI ha pasado de 307 habitantes a 76, con lo cual, bueno, no es nada anormal. El medio rural aragonés en el siglo XX estamos viendo siempre que en Aragón vaciado siempre surge esta gráfica al descenso desde hace un siglo aproximadamente. Es verdad que hay cierta recuperación en los últimos años y en Oto y en Broto, se está notando bastante. Las causas de despoblación de Oto pues fueron las generales, la desidia de los poderes públicos con los pueblos del medio rural aragonés y sobre todo los de alta montaña, abandonados a su suerte, sin servicios públicos, sin medios para poder subsistir bien. Pero Oto, yo pienso que por su cercanía a Broto,
y porque había acceso rodado, y sigue habiendo acceso rodado al estar tan cerca de Broto, pues corrió una suerte distinta que la de Llosa de Broto, que está a unos 4 kilómetros solo de Oto, pero no tuvo nunca, ni ahora por supuesto, acceso rodado. Por lo tanto, la comunicación con Llosa de Broto era mucho más complicada a través de un camino de herradura, cuesta llegar hora y media, es un paseo muy, muy mágico para hacer, pero evidentemente Llosa de Broto pues sucumbió frente a la despoblación porque no había ni despoblación, ni servicios básicos como electricidad, ni siquiera acceso rodado. Oto, en cambio, pues bueno, sí, ha pasado de 307 habitantes a 76, se empieza a recuperar, y esa cercanía con Broto pues seguramente fue lo que salvó a esta localidad. Cómo de importantes, ¿verdad?, son las infraestructuras, en este caso las carreteras, estar bien comunicado, que puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente, ya pasa muchas veces, e incluso alguna vez con el Aragón vaciado hemos llegado a alguna localidad que está deshabitada, que el camino para llegar o la carretera para llegar se hizo después de que se vaciara el pueblo. No es este el caso, porque aquí no hay ni carretera para llegar a Llosa. Pero para llegar a Oto sí, está muy cerca de Broto y el acceso se hace enseguida. ¿Y cómo era Oto en la segunda mitad del siglo XIX? Nuestras fuentes fiables. Damos un pasico más atrás, como ya hemos visto, siglo XXI, 76 habitantes, hace un siglo XX, pues de los 300 y empieza a bajar. ¿Cómo entra el siglo XX? Pues nos vamos a Madoz. Así como otras veces hemos dicho que Madoz trata bien al pueblo que está describiendo, yo no sé quién le pasaría la información de Oto, porque le da algún palo, que claro, está describiendo un pueblo pequeñito, de alta montaña, sin servicios, de acuerdo, de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora es una preciosidad de pueblo, luego lo veremos, es espectacular. Pero de primeras, dice Madoz, segunda mitad del XIX, Oto forma ayuntamiento, ¿vale?, con Llosa de Broto, que es este pueblo que desapareció. Pero dice, el clima es húmedo y excesivamente frío. Bueno, alta montaña, Pirineo, claro, pues hasta ahí normal. Tiene 45 casas, con lo cual era pequeñico, era un núcleo pequeñico, 45 casas. Y dice, en su mayor parte, mezquinas. Madre mía. Claro, pues se entiende, en segunda mitad del 19, pues que no había servicios públicos, no, vale, pero es que ahora el cambiazo es total porque es una preciosidad de pueblo y llama mucho la atención. Y si además estas 45 casas están distribuidas en varias calles y 2 plazas malísimas y estrechas. Digo, ¿pero quién le ha pasado la información a este hombre? Bueno, pues es el típico núcleo que la orografía es complicada para los núcleos de montaña, pues las calles, pues tienen cuesta arriba, cuesta abajo, recovecos, pero es una preciosidad de pueblo. Pero con esa visión, esa perspectiva que tenían en el siglo XIX, pues era un pueblo que lo pinta así Madoz. Dice que tomaba las aguas del río Ara, luego remata, dice, los caminos malísimos. Claro, pero esto no era culpa de Oto, esto es la desidia de los poderes públicos de que los tenían abandonados. Hoy está bien comunicada, evidentemente, pero para entonces los caminos también malísimos. Aún así, dice Madoz que Oto producía, bueno, pues trigo, centeno, cebada y sobre todo la cría de ganado, ovino, pero sobre todo vacuno, que también lo vamos a ver ahora, caballar y mular, y que además participaba mucho en las ferias de ganado de alrededor, era el motor económico de entonces. Y finalmente Madoz, en esta segunda mitad del 19, dice, pues Oto tiene 18 vecinos y 111 almas. Vale, pues a principios del siglo XX subirán a esos 300 y a partir del siglo XX empieza a bajar de población hasta los 70 y tantos actuales. Y la verdad es que es un pueblo fantástico, como vamos a ver. El informador de Madoz igual era un poco vago, porque si hablaba mal de las calles, igual era que... del enemigo, parece. Pero vamos, también es verdad pues que era un pueblecito muy chiquitín, de alta montaña, con la orografía, la climatología y las calles estrechas, pues porque orográficamente... Pero así como otras veces Madoz maneja otro tipo de información, joder, con Oto, dices, madre mía, es el enemigo el que le ha pasado la información. Bueno, ya nos has dicho que en aquel entonces cultivo de cereales, ganado sobre todo vacuno. Sí. ¿Cómo es hoy la estructura económica? Hoy ha cambiado evidentemente y coge un perfil que hemos visto bastantes veces en el Aragón vaciado, con un peso muy importante como motor económico del sector primario, agricultura y ganadería, y un sector servicios que cada vez es más importante y va cogiendo mayor peso. Y es un modelo además que vale para todo el Valle de Broto en general, también. El papel importante que tiene aquí el sector primario
primario es más debido a la ganadería que a la agricultura, porque estamos, aunque es un valle y hay agricultura, pero claro, aquí la orografía es un condicionante muy importante. Aquí el peso lo lleva sobre todo el ganado, más que el ovino, el vacuno también. Vais a ver vacas, las subirán al puerto, luego con el buen tiempo y tal, y lo hace todavía más idílico, más bonito todavía el pueblo. Y luego ese sector de servicios ligado al turismo, pues que es lo que ha cambiado la economía de Oto, de esta pequeña localidad, por su cercanía a Broto. Tiene, bueno, lugares para comer, para dormir, para hospedarse, tiene un camping, tiene un lugar de hospedaje de caravanas. Por lo tanto, hoy la economía depende, los dos motores, ganadería y agricultura, en ese orden, y el sector turístico. Y esto se ve en las afiliaciones. En afiliaciones de servicio general, un 15% de las altas de seguridad social general tienen que ver con la agricultura y ganadería, y un 72% a los servicios, evidentemente. Y si nos vamos a los autónomos, se igualan un poquito, pero parecido. Un 30% más o menos son autónomos que están ligados a la agricultura y a la ganadería sobre todo, y un 50% más o menos al sector servicios. Entonces ese es el perfil económico más o menos que tiene ahora esta pequeñita localidad que se llama Oto. Ya nos has adelantado algunas cosas, esas casas, esas calles, pero ¿cómo es hoy Oto? Es un pueblo muy bonito y está al lado de Broto, y Broto, hay mucha gente que va a Broto de vacaciones. Acercaros a Oto porque os va a encantar. Es el típico pueblico de Pirineo que tiene todas las casas tradicionales muy bien restauradas, muy bien habilitadas, el acceso es perfecto, no hay ningún problema, construcciones tradicionales, y sobre todo desde fuera nos van a llamar la atención dos torres, porque mira que es pequeñito el pueblo, pero tiene dos torres, una que representaría el poder religioso, que es la torre de la iglesia, evidentemente, y otro que representaría pues un poco el poder señorial, el poder civil, que es la torre de Casa Don Jorge, es una atalaya que ahora las vamos a ver, y llama la atención porque es un conjunto muy, muy mágico. Vamos a empezar por la iglesia, es la iglesia de San Saturnino. Tiene su origen en el siglo XIII, por lo tanto tiene elementos románicos y mozárabes. Algún elemento mozárabe que recuerda a las vecinas del Alto Gállego, de esa ruta del Serrablo, tienen alguna ventana en la parte baja sobre todo que recuerda mucho. Luego esta iglesia fue reformada, en el siglo, lo que vemos ahora es casi todo del siglo XVI y XVII, pero llama la atención ese origen románico y mozárabe, esa primera ventana de la torre, sobre todo una torre esbelta de 5 plantas con sus vanos para las campanas, muy alta. Y que en ese primer piso tiene esa, como digo, esa ventana tan característica de lo mozárabe que nos va a recordar mucho al Serrablo. Tiene 5 pisos, fue muy dañada en la guerra civil esta iglesia, desgraciadamente, como en tantas partes, y es muy curioso porque cuando vas a la puerta de esta iglesia te vas a encontrar las 2 campanas en el suelo originales, están ahí las 2 campanas, otras están que son las que suenan, y hay una lápida en el suelo un poco simbólica, misteriosa, porque es una lápida funeraria, alguien importante debieron enterrar ahí, yo no lo sé, está fechada en 1710, es difícil ver lo que pone en las inscripciones, pero lo que aparece muy claro es una espada, pues seguramente pues el señor importante de Oto, en tiempos en 1710, pues que sería enterrado aquí. Pero vamos, la iglesia, esa torre es muy bonita. La otra torre, la civil, está muy cerca también, le llaman la torre de Casa Jorge o Don Jorge. Esta es una atalaya defensiva militar, tiene poco que ver con la torre de la iglesia. Esta es una torre defensiva que tendrá su origen pues seguramente en el siglo XV o XVI, es militar, por lo tanto es muy fuerte, tiene 4 alturas, pero es mucho más ancha, los sillares de piedra muy bien trabajada, y tenía estas funciones pues de militares o defensivas durante el siglo XV y XVI. Luego en el XVII ya no tenía mucho sentido esa finalidad y ya pues fue cárcel y otro tipo de cosas, y hacia el siglo XVIII una de las casas fuertes de Oto, que era Casa Don Jorge, la incorpora. Y por eso se llama pues bueno, la torre de Casa Jorge, de Casa Don Jorge. Estas 2 torres nos van a llamar mucho la atención, pero hay un tercer elemento que a mí me parece fascinante, y es muy pequeñito. Cuando tú vas a Oto, a la derecha hay una pequeña ermita en el mismo casco, que es la ermita de San Sebastián del siglo XVIII. Es una ermita pues humilde, típica del Pirineo, pero en su cercanía hay una cruz de término, no tan grande como en otros sitios, que ellos le llaman la cruz de Erasús. Vale, esta cruz de término, las cruces de término en general siempre tenían 2 significados, uno geográfico, marcar un camino, un cruce de caminos, un término,
pero también tenían el sentido de bendecir a la persona que pasaba por ahí, al peregrino, al viandante, y por eso normalmente estaban rematadas por una cruz o por simbología religiosa. Esta pequeña cruz de Oto está rematada por una cruz de forja, pero en el fuste de la columna, ya te digo que no es de las más grandes que se ven en Aragón, tiene una serie de inscripciones de rostros humanos, figuras humanas un poco arcaicas, muy raras, que evidentemente no tienen un sentido religioso, sino pagano. Y es muy curioso, y está al lado de la ermita. Seguramente estará marcando el acceso, camino bendecido a la ermita. Estas tres cosicas, estos tres elementos hay que verlos, pero sobre todo hay que darse un paseo por las calles de Oto, porque vamos a ver por lo menos 8 o 10 casas tradicionales aragonesas en un casco urbano más o menos pequeñito, muy bien restauradas, con los muros de piedra, los tejados a 2 aguas, con los vanos orientados a la solana para que tome bien el sol. Vamos a ver las huellas del trabajo anterior de la agricultura y la ganadería, porque la inmensa mayoría de ellas están ya reconstruidas y ahora son residencias personales o están dedicadas al turismo, pues restaurantes, hoteles y tal. Algunas casas son muy antiguas. Casa Moré tiene origen en el siglo XVI y es posible que fuera una tercera torre. Uh-huh. No tan alta como la defensiva de 4 plantas o la de la iglesia de 5, pero 3 plantas hay que confirmarlo, pero tiene toda la pinta de ser una casa fuerte también. Casa Andrés, que también tiene origen en el siglo XVIII y tiene un escudo grande que es muy bonito, que es las armas de los ríos. Casa Lucía es más tradicional, más pequeñita, tiene origen también en el siglo XVI y tiene un detallazo precioso. Es una ventana que está adintelada, de origen siglo XVI, pero los 2 laterales son como dos columnetas de piedra ensogadas, trabajadas en la piedra. Muy, muy bonito el detalle. Casa Don Jorge, que es esta casa fuerte que asume la torre defensiva, y frente a la iglesia también del siglo XVIII nos aparece una casa con los 2 escudos más potentes de la zona, que era el escudo de los Casols y los armas de los Laguna, que estos Lagunas son los oriundos de Casa Don Jorge. Uh-huh. ¿De acuerdo? Casa Matías, por ejemplo, es otra casa típicamente aragonesa que vamos a ver. Sus instalaciones auxiliares se ven mejor desde abajo, en forma de que la parte de arriba era para el heno y la parte de abajo para los animales. Casa Patio, Casa Tejedor, es muy bonita, muy tradicional, pero muy bonita, sobre todo por la falsa arriba, se ve perfectamente. Y bueno, hay un abrevadero, el entorno es espectacular, de bonito medioambientalmente, hay bordas que os van a encantar, y ese pueblo de Llosa de Broto, que está deshabitado y que podéis visitarlo andando, porque no es el camino, nunca ha sido rodado, unos 4 kilómetros, 1:30 más o menos de andar, bien, sin grandes palizas, pero siempre con precauciones, buen calzado, buen tiempo y llevarse agua. Pues con todas esas recomendaciones nos quedamos para visitar ese pueblo idílico de Oto. Sergio Larraga, muchas gracias. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capitán, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que y plegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.